Hola, ¿qué tal? Les saluda Leider Joel Cotrina Guevara. En esta ocasión vamos a continuar resolviendo ejercicios del tema de fuerza cortante y momento flector, en este caso en vigas, ¿no? Bien, pero hoy aplicando el método de áreas. Como para todo método, es esencial en primera instancia determinar las reacciones en los apoyos. Es por ello que, bueno, acá ya he realizado el DCL de la viga, ¿no? Para acelerar un poco el proceso. Pero se ha tenido en consideración, en este caso, en el punto A, una fuerza vertical, ¿no? Perpendicular a la superficie de la viga, en este caso, que le hemos llamado AY, ¿no? Y de la misma manera, como tenemos en C un apoyo móvil, se ha tomado en consideración una reacción denominada CY de manera vertical también, ¿no? Y perpendicular. Se tiene en consideración el momento de 50 kilonewton metros en sentido horario en el punto B. Y bueno, se tiene en el tramo B una carga rectangular distribuida, ¿no? Que se tiene que transformar a una carga puntual o una fuerza resultante. Y es sencillo, ¿no? Esto se puede hacer mediante el área bajo la carga. Como tenemos un rectángulo, sería multiplicar la base por la intensidad en este caso. Haciendo ello sería 10 kilonewtons. Ya teniendo el valor de la fuerza resultante, podemos calcular ya las reacciones aplicando condiciones de equilibrio. Por ejemplo, podemos decir que la sumatoria de momentos en el punto A van a ser igual a 0. En ese sentido, se tendría que la fuerza resultante estaría ejerciendo un momento respecto al punto A horario. Entonces sería menos 10, ello multiplicado por la distancia, en este caso como es una fuerza resultante proveniente de una carga rectangular, está actuando en el punto medio del tramo AB. Entonces ese punto medio sería 2.5, por ello de 2.5 respecto de A. Luego se tiene que un momento en B en sentido horario, entonces sería también negativo, menos 50, y la reacción de C sí generaría un momento positivo dado que va en sentido antihorario respecto de A. Entonces ponemos más C de Y multiplicado por, en este caso, la distancia desde C hasta A, 10 metros, ¿no? Operando ello, tenemos que la reacción en el punto C va a ser igual a 7,5 kilonewtons. Bueno, análogamente se tiene sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde observando simplemente, ¿no?, las fuerzas verticales, se va a tener que la reacción en el punto A, es decir, AY, va a ser igual a 2,5 kilonewtons. De esta manera, ¿no? Entonces vamos a colocar los valores que hemos determinado. En este caso, en el punto A, la reacción fue de 2,5 kilonewtons y en el punto C, 7,5 kilonewtons. Bien, ¿qué tenemos en este caso? Las reacciones, y ya podemos ir graficando el diagrama de fuerzas cortantes, porque por el método de áreas solamente se necesita ello, ¿no? Entonces, por acá vamos a tener la distancia en metros y por aquí vamos a tener en el eje vertical las fuerzas, en este caso, ¿no?, que van a estar en kilonewtons, ¿no? Por la parte de arriba vamos a tener las cortantes positivas y por la parte de abajo las cortantes negativas. En este caso nos dice que, bueno, en el punto A tenemos una reacción hacia arriba, entonces sería positiva de 2,5 kilonewtons. Entonces por aquí tendríamos 2,5, ¿no? Luego a esa de 2,5 se le opone una fuerza resultante que va en sentido opuesto, entonces se tendría que restar. Entonces restando 2,5
menos 10 kilonewtons va a resultar menos 7.5. Si es menos 7 estaría por debajo, entonces más o menos por aquí, ¿no? Vamos a tener menos 7.5 kilonewtons. Bueno, luego vamos al tramo BC, pero en el tramo BC no tenemos ninguna carga, entonces se asume que este es constante. Entonces acá tendríamos también menos 7,5 kilonewtons. Luego tenemos una carga, ¿no? Que va hacia arriba, entonces esa carga lo que va a hacer es sumar. Entonces menos 7,5 más 7,5 kilonewtons va a dar 0, ¿no? Luego ya podemos trazar entonces el diagrama de las fuerzas cortantes de esta manera. Y vamos también a sombrearlo, ¿no? Bien, ahí se tendría entonces el diagrama de la fuerza cortante. Luego necesitamos dibujar el diagrama de los momentos flectores, ¿no? Entonces por acá también podemos definir esto. El eje horizontal vendría a ser el eje de las distancias y el eje vertical vendría a ser el eje de los momentos, en este caso en kilonewton metro. Por este punto tenemos los momentos negativos y por debajo los momentos positivos. Pero para el cálculo de los momentos, lo que se necesita en este método es justamente pues las áreas. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, un área 1, por aquí tendríamos un área 2 y por aquí tendríamos un área 3. Luego, para calcular el área 1 nos percatamos que necesitamos la base del triángulo. Entonces, vamos a asumir lo siguiente, que en este punto, ¿no?, que es justamente donde se corta el diagrama, vamos a llamarle X, ¿no? Y luego, bueno, acá vamos a poner un angulito alfa que opuestos por el vértice va a ser igual a alfa, ¿no? Luego, por semejanza, vamos a calcular ese valor de X. Entonces, por acá vamos a decir, calculando X. Por semejanza, como les decía, se tendría que 2,5 es AX, ¿no? Como menos 7,5, pero bueno, en este caso sería en valor absoluto, 7,5 ¿es a cuánto? Es a, si todo es 5 y desde aquí hasta este punto es X, esta base del triángulo rectángulo más grande sería 5 menos X, ¿cierto? Entonces, de acá se va a tener lo siguiente, que X va a ser igual a 1,25 metros, ¿no? Entonces ya podemos calcular pues el área 1, también el área 2 y el área 3, ¿no? Bien, entonces vamos a separar por aquí y por acá vamos a poner cálculo de áreas. Entonces, para el área 1, como habíamos dicho que hasta este punto sería 1,25, entonces este otro punto sería la diferencia. Para ello vamos a restar 5 menos 1,25 nos da un valor de 3,75. Entonces esta base del triángulo grande, ¿no?, rectángulo, mediría 3,75 metros. Entonces el área 1 quedaría de la siguiente manera, ¿no? Como es un triángulo rectángulo, sería base, que vendría a ser 1,25 metros, por la altura, en este caso 2,5, dividido entre 2. Y eso nos va a dar 1,5625.
Luego se tiene el área 2, que va a ser similar al área 1, ¿no? Pero en este caso ya sería negativo, ¿no? Se asume con el todo signo porque está por debajo, ¿no? Entonces tendríamos base 3,75 que va a multiplicar a menos 7,5, todo ello dividido entre 2. Esta área 2 operando nos va a dar menos 14,0625, ¿no? Luego para el área 3 ya es más sencillo, ¿no? Es un área de un rectángulo, entonces el área 3 vendría a ser su base 5 por su altura, pero también se tendría una altura negativa, ¿no? Menos 7,5. Entonces el área 3 va a ser igual a 5 por menos 7,5, va a dar menos 37,5 el área 3. Bien, entonces ahora sí ya procedemos a graficar el diagrama de los momentos flectores, ¿no? Para ello se va a tener que, como aquí, la cortante 0 en este tramo que estoy realizando, se va a producir un momento flector máximo, ¿no? Entonces, por acá nos dice que el área 1, ¿no? Tendríamos un momento positivo de 1,5625. Entonces, como es positivo, estaría por aquí, ¿no? Empezaríamos en 0, claro. Entonces, ese punto, ese momento estaría por aquí más o menos, ¿no? 1,5625. Luego, para calcular el momento, en este caso en el punto B, ¿no? Es decir, el valor en el punto B, se tendría que sumar 1,5625 más el valor del área 2, que vendría a ser menos 14,0625. Entonces, sumamos 1,5625 más menos 14,0625. Y eso nos va a dar un valor de menos 12,5. Es decir, por aquí va a estar ese momento, ¿no? Menos 12,5. Luego, como en el punto B se aprecia un momento en sentido horario, entonces tendríamos que sumar menos 12,5 más 50 kilonewton metros. Entonces, eso nos va a dar 37,5 kilonewton metros. Entonces, más o menos va a estar por este punto, ¿no? Aquí le vamos a poner 37,5 kilonewton metros en este caso. Luego, como tenemos el área 3, al 37,5 le tendríamos que restar en este caso 37,5. Y al restar ello, nos vamos a dar cuenta que va a dar 0, ¿no? Entonces, el momento en C va a ser 0. Entonces, ya podemos trazar, ¿no? Nuestro diagrama de momentos flectores. Bien, nos percatamos que, bueno, la fuerza cortante en el tramo AB es una ecuación lineal, ¿no? Entonces, en el momento flector en el mismo tramo sería una ecuación cuadrática o de segundo grado. Entonces, tendríamos que graficar una parábola. Entonces, se tendría así, ¿no? Más o menos de esta manera. Luego, bajaría hasta 37,5 y restando el área 3 sería 0 ya, ¿no? Entonces, por aquí vamos a sombrear ello. Y bien,
Más o menos así sería entonces el diagrama de momentos flectores, ¿no? Y eso sería todo con respecto a este ejercicio. Hasta la próxima.